Hablemos del derecho ambiental. Hola, yo soy Hims y en esta semana de los derechos humanos y violencia les hablaré del derecho ambiental de una forma introductoria y les daré un ejemplo reciente sobre la violencia ecológica, así como a dónde podemos acudir en caso de que querramos denunciar o necesitemos. Y bueno, empecemos. Pero, ¿qué es el derecho ambiental? Bueno, el derecho ambiental es una rama del derecho social donde, por medio de un sistema de normas jurídicas, regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, o sea, la conducta humana, que puede alterar directa o indirectamente al medio ambiente. Esto con el propósito de preservar y proteger al medio ambiente y también con el objetivo de dejarlo libre de contaminación o mejorarlo en caso de que esté afectado. Es importante saber que el derecho ambiental es un derecho natural. Esto en el sentido de que la norma jurídica lo reconoce y lo ampara, pero no lo crea. Por tanto, también es un derecho humano. Es de una jerarquía superior al poder del Estado. El derecho a que toda persona tenga un ambiente sano. También es un derecho universal. Como tiene su fundamento en la existencia misma de la persona, pues todo ser humano lo tiene. ¿Cuándo surge formalmente? Bueno, tiene sus orígenes en conferencias internacionales más relevantes celebradas hasta ahora. La primera es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972 y la de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, así como en 2016 con la firma del Acuerdo de París, que inició una nueva etapa para enfrentar el desafío natural más importante de la humanidad, o sea, la actual emergencia climática. Es necesario saber qué es la violencia ecológica. La violencia ecológica es una explotación que generalmente tiene un fin económico que no tiene límites hasta el punto de violentar a la naturaleza y destruir sus leyes. En los efectos o ejemplos de esta violencia ecológica tenemos la contaminación, que es la mayor causa ambiental de muertes y enfermedades. Esto se debe a la mala gestión ambiental de la calidad del aire y agua y pues afecta bastante a la población, como ya lo dije, porque causa muertes y también a la fauna. Además de alterar los ciclos como del agua y, y de los ecosistemas. Algunos ejemplos en México son las amenazas contra ambientalistas, ya que entre 2012 y 2021 el país registró 154 agresiones letales en contra de personas defensoras. Y tan solo en el 2021 México se colocó como la nación más violenta en contra de las personas que defienden el ambiente y el territorio. Esto al registrar 54 casos, de acuerdo con los datos del informe global Witness. El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor a partir de abril de 2021 y por primera vez es el que reconoce a defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los estados a protegerlos, en su artículo 9 señala que se debe garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan acudir sin amenazas, restricciones e inseguridad. Otro ejemplo de violencia ecológica en México es que se están perdiendo los servicios ecosistémicos, tales como aire limpio, agua, suelos fértiles, plantas medicinales, y esto ya que son esenciales para el bienestar de la naturaleza y del ser humano. Se pierden por actividades de monocultivos o malas prácticas como la minería o la industria petrolera y continuamos contaminando y degradando a los ecosistemas. Y entonces estos ya no nos pueden proveer de los servicios que necesitamos. Otro punto importante es la crisis ambiental desde el presupuesto. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, documentó en el informe Recortes al sector ambiental, que va desde el 2013 al 2021, que en los últimos 7 años el sector ambiental ha sufrido un recorte a los recursos asignados en el presupuesto federal. En específico, indica que hay una reducción de 43.958 millones a 95.224 pesos en este periodo. Y esto, como consecuencia, hace que no se atiendan las necesidades ambientales
del país hasta que haya una crisis. Otro ejemplo de la violencia ecológica en México es el proyecto del Tren Maya, ya que según una crítica que hace Julia Carabias, nos dice que este proyecto es un proyecto que no es ecoturístico y más bien es de un carácter de turismo masivo, lo que hace que se mejore la economía del país y ese es un punto o un objetivo de este proyecto, superar la pobreza en esa región. La bióloga en su crítica expuso el modelo de ecoturismo que impulsa desde hace años en la reserva de la biosfera Montes Azules. Esta está ubicada en Chiapas, la cual ha permitido un desarrollo económico y social para las comunidades sin causarles perturbaciones al medio ambiente. La reserva de Montes Azules, que a su vez forma parte del ecosistema de la selva lacandona, es considerada una de las más ricas en flora y fauna a nivel nacional. Su modelo ecoturístico podría imitarse en sitios de la reserva de la biosfera de Calakmul, y ya que sería un atractivo frente a los desarrollos turísticos que apuestan por un turismo masivo como es el Tren Maya, y esto pese a las consecuencias ambientales destructivas que implican. Nos dice Carabias que este proyecto del Tren Maya es perfectamente replicable en Calakmul y cuesta lo que, en comparación con el tren, una llanta del tren, y nos dice que no se compara en los precios, sino como en el impacto que puede tener. Y sabe que esto no resolvería el problema de aumentar eh, el desarrollo turístico con empresas privadas, pero es una alternativa que protegería mucho más al medio ambiente. Para la ONU, el Tren Maya creará casi 1 millón de nuevos empleos en esta región suroeste de México, y también nos dice que la economía crecerá el doble. Este es un objetivo del Tren Maya, el que la pobreza se disminuya y aumenten los empleos. Pero más allá de aumentar la economía, no está salvaguardando los derechos humanos de las personas de esas regiones, y lo que va a proyectar más que nada el Tren Maya va a ser ese aumento económico. Y, o sea, sí va a beneficiar a las personas de la región en el aspecto económico y también de educación, al hecho de que tengan en dónde transportarse. Según las estadísticas va a aumentar 2 años de escolaridad, pero esto solo sería un beneficio a corto plazo, ya que el ambiente y la naturaleza, al destruirse tan masivamente, pues no va a tener eh, pues beneficio alguno a largo plazo. Y esto es lo que nos trata de explicar Julia Carabias en su crítica. Pero bueno, este sería un ejemplo de violencia ecológica en México, con el título o el nombre de Proyecto de Desarrollo. ¿Cómo es que nos está afectando la violencia ecológica actualmente? Lo podemos ver claramente en el cambio climático, en la calidad del aire, en los ecosistemas dañados y las reservas y zonas megadiversas protegidas, y en la extinción de especies endémicas. Así como lo mencioné antes, estamos perdiendo los ecosistemas que nos proveen de recursos al dañarlos tanto y alterar su equilibrio. Como conclusión, está esta reflexión de que las iniciativas globales no han logrado motivar el cambio de rumbo que necesitamos para que nuestro planeta empiece a recobrar la salud. Así como vamos, pues nadie asegura que las futuras generaciones puedan satisfacer
sus necesidades como lo han hecho las pasadas y las actuales. También es importante seguir promoviendo iniciativas mundiales donde se discuten políticas comunes y donde el derecho ambiental adquiera forma. Pero también hay que reconocer que han fortalecido el derecho ambiental como un instrumento para defender nuestras causas y evitar violentar este derecho humano para nosotros y futuras generaciones. Les recomiendo cada vez estar más alerta a conferencias o llamados de apoyo y decidirnos a defender nuestro ambiente, ya que nosotros como jóvenes que hemos mostrado un buen interés en la defensa del planeta, ayuda al derecho ambiental a tener un punto de apoyo para exigir lo que necesitamos, un cambio rotundo en los asuntos del planeta y en la reparación de tanto daño que hemos causado, todo en nombre del desarrollo. Hola, hola, yo soy Hins y en este mini podcast voy a hablarles de qué, cómo y dónde podemos denunciar en un ámbito de las faltas al derecho ambiental. Así que quédense y comencemos. En México existe una secretaría que se llama SEDENA, por sus siglas que significan Secretaría del Medio Ambiente. Esta es una administración pública del gobierno de la Ciudad de México que depende del jefe de gobierno. Esta es la que se encarga de la formulación, así como ejecución y evaluación de la política de la Ciudad de México, pues en la materia ambiental y de los recursos naturales. Está activo desde 1997 y bueno, es en la SEDEMA y en la Profepa en las cuales nos vamos a basar para saber qué hacer en caso de que haya una violencia o abuso en el ámbito del derecho ambiental. También es necesario aclarar que la Profepa, que por sus siglas significa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se trata, por cierto, de un ente descentralizado dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En sus siglas, Semarnat. Entonces, ahora es necesario saber qué es lo que podemos denunciar. Tú puedes denunciar a los establecimientos industriales, mercantiles y de servicio y de espectáculos públicos que emiten contaminantes al ambiente y que se encuentren ubicados o que se realicen actividades en la Ciudad de México. Esto está respaldado por el artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como aquellas obras y o actividades que generen afectación en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas en la Ciudad de México. A continuación, te daré varios ejemplos de cuáles podrían ser estas faltas al derecho ambiental. Por empezar, tenemos a las emisiones. Estas emisiones a la atmósfera deben ser generadas por fuentes fijas, es decir, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y también de espectáculos públicos que emitan contaminantes al ambiente ubicados o que se realicen actividades pues, en la Ciudad de México. Este tipo de falta está respaldado por el artículo 46 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y todo su reglamento. Por otro lado, tenemos al arbolado. Esto se refiere a los trabajos de poda, derribo y demás daños mecánicos que se realicen en los árboles ubicados en suelo urbano. Esto está respaldado por la norma ambiental NDADF-001-RNAT de 2015. Les digo por qué artículo o ley está respaldado, porque cuando ustedes hagan su denuncia es necesario tener esta información para poder llevar a cabo el proceso de la mejor manera. También tenemos las descargas residuales. Estas descargas residuales deben ser de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios al alcantarillado público de la Ciudad de México. Esto lo respalda el artículo 46 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal
y su reglamento. Residuos sólidos urbanos. Estos, al igual que los mencionados anteriormente, deben ser generados en fuentes fijas, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios de la Ciudad de México que resulten de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades, de los productos que consumen y de sus envases o empaques. Un ejemplo sería la mezcla de residuos orgánicos e inorgánicos. Entonces, esto lo respalda la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y su reglamento. También tenemos los residuos sólidos de la construcción. En estos, el material o producto que sin ser considerado como peligrosos se deseche de las actividades de la construcción y que sea susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final. Un ejemplo serían los planes de manejo y disposición final de los residuos. Esto lo respalda el artículo 46 de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y su reglamento. También tenemos las denuncias de terraceos. Esto se refiere a la remoción de tierra y o cubierta vegetal en zonas de conservación ecológica, que puede ser un suelo de conservación, áreas naturales protegidas y barrancas, como es el caso de los bancos de tierra. Esto protegido, al igual que el anterior, por el artículo 46 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y el artículo 344 bis del Código Penal del Distrito Federal. También tenemos el depósito del cascajo, el depósito de residuos de la industria de la construcción en zonas de conservación ecológicas. Esto está protegido por el suelo de conservación, áreas naturales protegidas y barrancas. El artículo 46, reitero, de la Ley Ambiental del Distrito Federal y el artículo 344 bis del Código Penal del Distrito Federal. Ahora te mencionaré otras denuncias que son como en un nivel más leve, entre comillas. Bien, tenemos como primer punto la recolección de residuos. Como segundo, ruido de ambulantes, que este puede ser como el ruido entre vecinos, y en este caso debes acudir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En tercer lugar, el maltrato de animales domésticos. Aquí hay que presentar una denuncia a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, o sea, el PAUT, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde corresponderá a la Brigada Animal atenderla o a la Alcaldía Política respectiva. En cuarto lugar, tenemos la comercialización, posesión o daño de animales silvestres. Esta denuncia deberá presentarse ante la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, la Profepa. Y en quinto lugar tenemos el cambio de uso de suelo, es decir, las actividades en un predio que no estén permitidas en el programa de la Alcaldía sobre Desarrollo Urbano respectivo. La instancia competente debe atender la denuncia en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, o también puedes presentarla a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, al PAUT. En sexto lugar, tenemos los trabajos de poda o derribo de árboles. En este punto debes acudir a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. En caso de que se encuentren estos trabajos de poda o derribo de árboles en vía secundaria, la solicitud debe presentarse ante la alcaldía política correspondiente. Y por último tenemos el manejo o disposición de residuos peligrosos. Esta denuncia deberá ser presentada ante la Profepa. Ahora, ¿dónde podemos presentar nuestras denuncias? Si queremos hacerlo de forma presencial, puedes hacerlo en la Oficialía de Partes en el edificio Juana de Arco, ubicado en Tlaxcuaque 8, Colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc, en planta baja. Aquí atienden de lunes a viernes en un horario de 9 a 13 horas. En vía digital, lo puedes hacer al correo denuncias@cdma.cdmx.gov.mx.
o al correo de la Profepa denuncias@profepa.gov.mx. También en la página https://bit.ly/2 x mayúscula 4 r minúscula 7 k minúscula m, o también llamando a la alada sin costos 01800 Profepa o 01800 77 633 72. Ahora, ¿qué datos vamos a dar para nuestra denuncia? Tu nombre, tu domicilio, tu número telefónico. Después señalar qué problemática quieres denunciar. También señalar con la mayor precisión posible los datos que permitan localizar al presunto infractor o infractores y la fuente contaminante, incluso fotografías o documentos. Puedes solicitar que guardemos el secreto de tu identidad. Bueno, que guarde esto pues la SEDENA. Yo no, yo no trabajo ahí. Y también puedes solicitar que te notifiquen a tu cuenta de correo electrónico pues qué va a suceder después de tu denuncia. En la página de sedema.cdmx.gov.mx, en la parte de denuncia ambiental, al final de la página está la ficha de denuncia, donde te indica el orden donde tienes que escribir o poner pues, los datos que solicitan, que es lo que mencioné anteriormente. Básicamente es el formato para que sea pues más formal y ya eso sería pues todo por mi parte. Espero que esta información haya sido útil para ustedes y que pues la puedan aplicar si es necesario. Así que me despido nuevamente, espero hayan disfrutado el podcast y la conferencia de la Semana de Derechos Humanos y Violencia. Y eso sería todo por mi parte. Gracias y quizás nos veamos en un futuro. Adiós. Eso sería todo de mi parte. Estas son las referencias de la presentación, así como del podcast. Y espero que haya sido de su agrado y de su interés la presentación. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Adiós.